hablando hoy de la órbita. No sé si pudieron entrar ahí a la plataforma, ya les completé casi todas las unidades. Ahí ya llegamos hasta traumatología ocular, ya nos estarían faltando los 3 grandes síndromes, que son los síndromes de disminución lenta y progresiva, síndrome de disminución brusca y síndrome de ojos rojos. Están en la plataforma, les digo para que puedan acceder a la plataforma y viendo todos los PowerPoint que están ahí, para que vayan estudiando. Ya salió también el programa de los posibles días de calificaciones. No sé si le hicieron ya llegar a ustedes la segunda parcial. La segunda parcial va a ser a final de este mes y ya el examen final ya está previsto para finales del mes de agosto, principios del mes de septiembre. Doutora. Sí. ¿Para cuándo a segunda etapa, por favor? La segunda etapa, ¿hasta dónde va? No. ¿Para qué fecha que vos deciste? Bueno, todavía no han dado el listado oficial, pero me pasaron y para fin de este mes, en la última semana, principio del mes de agosto, porque ya después de agosto, principios de septiembre, ya debería ser el examen final. Pero no es nada todavía oficial, porque ellos están regulando todavía de acuerdo al tiempo de los profesores, el horario de ustedes. Bueno, vamos a hablar, como ya les dije hoy, de la órbita. Voy a estar buscando entonces las diapositivas para compartir con ustedes esta unidad nueva. Que ya no es tan nueva porque ya ustedes deben conocer algunos detalles. ¿Ustedes están viendo aquí esta diapositiva? Sí, doctora. Bueno, vamos a ir recordando atómicos importantes de la órbita. Recuerden que la órbita es la cavidad donde se encuentra contenido el globo ocular, que tiene una forma de pirámide con una base hacia adelante y un vértice hacia atrás, constituido por el agujero óptico. El borde anterior de la base de la órbita constituye el borde anterior, llamados rebordes orbitarios anteriores, que está constituido por 7 huesos que lo forman, y vamos a ir viendo las paredes, qué huesos forman las paredes y algunos detalles importantes, anatómicos importantes, que el globo ocular no se encuentra solo dentro de la órbita, sino que alrededor del globo ocular existen otras estructuras como son grasa orbitaria, los nervios para los músculos extrínsecos, la fascia de los músculos, hay vasos sanguíneos alrededor del globo ocular, y todos estos están contenidos dentro de esa cavidad, que a su vez tiene varios orificios que la comunican con las estructuras vecinas. Dentro de ellos, la masa encefálica o el cerebro, y también los senos perinasales y las fosas nasales que están alrededor de las paredes de la órbita.
Bueno, entonces vamos a ir por partes. Vamos a hablar de la pared superior o techo de la órbita, que ustedes ya habíamos visto realmente todo esto en la parte de anatomía, pero es importante recordar a la hora de hablar de patologías de órbita, es importante recordar cuáles son las estructuras que están alrededor, cuáles son los orificios que la comunican con las estructuras vecinas. Es importante porque para poder diagnosticar algunas enfermedades y el origen de algunas de las enfermedades que asientan dentro de la cavidad orbitaria. Por ejemplo, la pared superior o techo de la órbita está formada por el ala menor del efenoide y el hueso frontal. La pared lateral está formada por el ala mayor del efenoide y el hueso cigomático. Entonces ya tenemos ahí tres huesecitos que componen la cavidad orbitaria. Ahí tenemos el efenoide, hueso efenoidal en su ala menor y ala mayor, el hueso frontal y el hueso cigomático. Estas dos paredes, el techo y la pared lateral, son las paredes más resistentes de la órbita. En cambio, el suelo o piso de la órbita y la pared interna o medial son las paredes más frágiles, ya que ellas están compuestas por algunas láminas de huesecillos que son muy frágiles, láminas muy delgadas, y ellas son asiento muchas veces de fracturas a nivel del suelo y la porción interna o medial de la órbita. Tras un traumatismo, tras un trauma directo sobre la órbita o un trauma múltiple en un individuo que sufre, por ejemplo, un accidente de tránsito. Dentro de los huesos que forman el piso o suelo de la órbita está el cigomático, el palatino y el maxilar, cuya porción posteromedial es muy débil. O sea, el hueso maxilar en su porción posteromedial es muy débil y se fractura muy fácilmente, ya que este forma parte del techo del seno maxilar, y al formar parte del techo del seno maxilar, por debajo de él, entonces se encuentra el seno, que es una superficie hueca, por lo cual es muy fácil de romper el huesecillo por ahí a nivel del seno maxilar. Además de que también, por ejemplo, los procesos inflamatorios infecciosos del seno, como son la sinusitis o los tumores, pueden invadir también la cavidad orbitaria a nivel del suelo, a nivel de esa zona tan frágil. Vamos entonces a la pared interno-medial. O sea, en la pared interno-medial ya ahí se involucran el hueso maxilar, lagrimal, etmoidal y esfenoidal también. Presenta hacia adelante el canal que aloja el saco lagrimal en la pared interna de la órbita. Hacia adelante se encuentra fíjense, acá se encuentra situado la fosa del saco lagrimal. La fosa del saco lagrimal, en este caso sería acá en esta pared, la pared interna. Esta es la pared temporal, la pared externa. Acá en la pared interna se encuentra aquí el hueso nasal, el hueso etmoidal, y en esta zona se aloja, mire, en esta zonita de acá está la fosa del saco lagrimal, donde se aloja el saco lagrimal. Recuerden que ahí se acumula la lágrima antes de salir de ahí por el conducto lacrimonasal hacia el meato nasal medio. Entonces, fíjense, hueso etmoidal con la fosa del saco lagrimal, hueso nasal, el hueso maxilar, y también están aquí las fisuras que comunican a la órbita con las estructuras vecinas. En este caso está el agujero óptico, por lo cual discurren o atraviesa, sale el nervio óptico y entra la arteria oftálmica a través del agujero óptico, que además forma
o constituye el vértice de la órbita. La fisura orbitaria superior y la fisura orbitaria inferior. Fisura o hendidura orbitaria superior también se llama. La hendidura orbitaria superior es una ranura que conecta el cráneo con la órbita y se encuentra entre las alas mayor y menor del hueso esfenoidal. La atraviesan numerosas estructuras y ellas son los nervios lagrimal, frontal y troclear, la vena oftálmica superior por su parte superior y por su parte inferior las divisiones superiores e inferiores del tercer, sexto par y los nervios nasociliares, así como fibras del nervios simpáticos procedentes de los plexos cavernosos. Por tanto, la inflamación de la hendidura orbitaria superior y el vértice de la órbita, hendidura orbitaria superior y vértice de la órbita, toda esta parte, la inflamación lleva, origina una serie de síntomas y signos que conforman el síndrome de Tolosa-Jung. El síndrome de Tolosa-Jung trae está formado por varios síntomas y signos, dentro de ellos los síntomas oftalmológicos que produce, ya que afecta a los nervios tercer par, sexto par, afecta también la sensibilidad, nervios nasociliares, también afecta las fibras simpáticas que proceden del plexo cavernoso. Por tanto, hay una parálisis prácticamente casi total del globo ocular, imposibilidad de mover el globo ocular prácticamente en casi todas las direcciones, porque no puede mover hacia afuera, ni hacia arriba, ni hacia abajo. Hay una ptosis palpebral, hay una midriasis pupilar también, ya que está paralizado el tercer par. Y también ocurre una obstrucción del drenaje venoso, ya que se encuentra ahí también la vena oftálmica superior y por tanto hay una obstrucción del drenaje venoso en esta zona, por lo cual hay una congestión a nivel de, se obstaculiza el drenaje venoso en esta porción, en la porción superior de la vena oftálmica, y por tanto hay congestión venosa con hemorragias, exudados, edema de esa parte de ese cuadrante superior, o sea, de los cuadrantes superiores en la retina. Y esto trae como consecuencia afectación de la visión del paciente y edema prácticamente de casi todo el polo posterior. Fíjense, se afecta toda esta zona de aquí y por tanto todas las estructuras que entran y salen a través de esos orificios se encuentran dañadas. Miren todo lo que afecta. Ahora, la hendidura orbital inferior se sitúa entre el ala mayor del efenoide y el hueso maxilar y conecta la órbita con la fosa pterigopalatina y infratemporal. Por ello, a través de la hendidura orbital inferior pasan el nervio maxilar, el nervio cigomático y las ramas del ganglio pterigopalatino, así como la vena oftálmica inferior. O sea que, miren cuántas estructuras se lesionan cuando se afecta la hendidura orbital inferior. Ahora, ¿cuáles son las patologías que pueden afectar la órbita? Quiero mostrarles otra diapositiva para hablarles ya directamente de las patologías de la órbita. Sí.
Fíjense, las enfermedades más importantes, están mirando las enfermedades más importantes de la órbita pueden ser de varias causas. Están las causas inflamatorias, las causas tumorales, las causas traumáticas, y están también los pacientes con ojos ciegos dolorosos, los cuales tienen que ser tratados por procedimientos quirúrgicos que consisten en la extirpación total o parcial del globo ocular dañado a través de varias técnicas quirúrgicas que vamos a ver al final del tema. Ahora, los procesos inflamatorios de la órbita pueden ser de origen infeccioso o no, y dentro de los procesos inflamatorios están las orbitopatías tiroideas, que tienen una causa endocrino-metabólica, y también están las causas infecciosas de las orbitopatías de causa inflamatoria. O sea, las causas inflamatorias pueden ser infecciosas o no infecciosas. Vamos a estar tratando algunas de las causas de las orbitopatías inflamatorias. Las causas traumáticas vamos a dejarlas para otra unidad, porque vamos a tener una unidad donde se habla solamente de trauma. Vamos a hablar también de algunos tumores y cuál es el manejo de estos tipos de tumores. Y vamos a estar hablando también de algunas causas inflamatorias infecciosas, como son la celulitis orbitaria y la celulitis presectal. Y al final vamos a estar hablando del diagnóstico y el tratamiento de las diferentes causas de orbitopatía, o sea, las enfermedades de la órbita. Ahora, ¿cuáles son los síntomas que puede tener un paciente con una enfermedad de la órbita? Dentro de los síntomas más importantes va a estar la exoftalmía o proctosis ocular. La exoftalmía o proctosis ocular es uno de los síntomas que con más frecuencia tiene cualquier paciente que tiene una enfermedad de la órbita, sea de la causa que fuera, sea inflamatoria, sea infecciosa o no infecciosa, traumática, tumoral. Bueno, el paciente tiene una exoftalmía, una protrusión hacia adelante del globo ocular que puede ser uni o bilateral. Los ojos pueden estar rojos, dolorosos, ahí puede haber lagrimeo, limitación de los movimientos oculares, inflamación o edema de los párpados, visión doble, imposibilidad, como ya le dije, o limitación de los movimientos del globo ocular. Ahora, la mayor parte de las enfermedades de la órbita se diagnostican por el oftalmólogo. O sea que cuando ustedes sospechen que un paciente pueda tener una enfermedad de la órbita, ustedes, de acuerdo también a la causa, deben derivar al paciente al oftalmólogo para que éste pueda realizarle un mejor estudio y tratamiento al paciente con cualquiera de los síntomas estos mencionados. O sea, si a ustedes les llega un paciente con una exoftalmía, o sea, con una protrusión hacia adelante del globo ocular, ustedes, ya sea monocular o binocular, ustedes pueden realizarle una serie de exámenes en el área de atención primaria, si es que sospechan, por ejemplo, que el paciente pueda tener una orbitopatía tiroidea, un problema de la tiroide. Pueden comenzar el estudio en la atención primaria, incluso deben también interconsultar con el clínico o con el endocrino si es que sospechan una enfermedad de la tiroide, pero siempre deben remitir al paciente al oftalmólogo para que éste sea evaluado por el oftalmólogo. En el caso de todas las enfermedades, sea de la causa que fuera, casi siempre se requieren de estudios radiológicos como son las radiografías de órbita, las tomografías axial computarizadas, la resonancia magnética, además del estudio de la química sanguínea, estudiando siempre las hormonas tiroideas. Ahora, el tratamiento consistiría en tratar la causa que esté produciendo la enfermedad orbitaria.
Déjame conectarme porque si no se me va a caer la... Se me va a caer. O sea, el tratamiento de la enfermedad de la órbita depende de la causa que origine la enfermedad. Por tanto, los tratamientos son múltiples. Ahora, vamos a en sentido general, cuando a ustedes les llega un paciente con un trauma, ya sea un trauma directo sobre la órbita o un trauma o un politraumatizado que con algún síntoma, como por ejemplo un hematoma de párpados, o un cierre palpebral completo, ustedes deben hacerle una radiografía de órbita. Para ver, siempre hay que diagnosticar, hay que descartar que el paciente pueda tener una fractura de la órbita. Recuerden que las paredes más frágiles de la órbita son la pared interna e inferior, ya que están formadas por finas láminas de hueso, por lo que pueden romperse con los traumatismos. Ante un traumatismo orbitario de cierta intensidad, es importante la realización de una tomografía axial computarizada. Ahora, ¿cuál es el tratamiento de las fracturas de órbita? Las fracturas orbitarias no siempre requieren tratamiento quirúrgico. Dependen, en primer lugar, de la toma de la agudeza visual del paciente. O sea, tenemos siempre que explorar la agudeza visual del paciente, a ver si tiene una visión normal o no tiene una visión normal. Y además, si hay o no hay limitaciones de los movimientos del globo ocular. Porque si el globo ocular se puede mover correctamente, si el paciente no tiene diplopia, si el paciente tiene un reflejo pupilar normal y una visión normal, aunque tenga una fractura de la órbita, no requiere tratamiento quirúrgico, sino tratamiento expectante. ¿Cuándo es que requiere tratamiento quirúrgico? En estas dos situaciones. Cuando la fractura produce una alteración de la delicada musculatura que se encarga del movimiento de los ojos, o sea, cuando hay atrapamiento de alguno de los músculos extrínsecos en la zona de la fractura. Por tanto, el paciente, ¿cómo va a llegar? Puede llegar en vez de con un exoftalmo, con un enoftalmo. Por ejemplo, si la fractura se encuentra en el piso de la órbita y queda atrapado el músculo recto inferior o el oblicuo inferior, el paciente no va a poder mover el ojo hacia abajo, pero tampoco va a poder, va a tener una limitación del movimiento también hacia arriba porque está atrapado el músculo oblicuo inferior. Y además el paciente experimenta una enoftalmía, o sea, una retracción del globo ocular hacia atrás porque está tirado, el globo ocular está atrapado dentro de la zona de la fractura. Y ahí se requiere un tratamiento quirúrgico, además de que va a tener diplopia. El paciente va a tener una visión doble por la imposibilidad de mover el ojo hacia la zona donde se encuentra afectado el músculo. El tratamiento quirúrgico es precisamente para liberar el músculo afectado y restaurar la integridad de la pared orbitaria afectada. Y en segundo lugar, cuando existe una enoftalmia, un ojo hundido, si la fractura es de un tamaño considerable, se produce una expansión de la cavidad orbitaria y se produce una redistribución de los tejidos orbitarios para que la nueva cavidad sea más grande y el ojo queda enoftálmico respecto al otro. O sea, el tratamiento consiste en reconstituir la pared cuando hay atrapamiento del músculo o cuando hay enoftalmía. Y en este caso lo realiza el oculoplástico, el especialista de oftalmología que tiene la subespecialidad en oculoplastia.
Bueno, en cuanto a las patologías, a la orbitopatía tiroidea, la orbitopatía tiroidea es la causa más frecuente de proctosis, o sea, de protrusión del globo ocular hacia adelante. Esta puede ser unilateral o bilateral, pero es más frecuente entre los 25 y 50 años y en mujeres. Es más frecuente que sea bilateral que unilateral. Generalmente se asocia al hipertiroidismo, que es un aumento de los niveles sanguíneos de las hormonas tiroideas. Y la proctosis se manifiesta con una retracción palpebral, o sea, una imposibilidad de, muchas veces no de cerrar. El paciente puede cerrar completamente cuando la proctosis no es tan grande. Pero en la posición normal de caída del párpado no se lleva a cabo por debajo del limbo esclerocorneal, sino que se lleva a cabo por detrás del limbo esclerocorneal. Yo les voy a mostrar después las imágenes para que ustedes vean lo que yo les estoy diciendo. Hay también miopía restrictiva. Los músculos pierden la elasticidad y se comportan como cuerdas no elásticas con visión doble y en ocasiones neuropatía óptica compresiva por la acumulación también de edema, o sea, por la cantidad de líquido mixedematoso que se encuentra entre las fibras de los músculos y por detrás del globo ocular en la órbita, que comprime el nervio óptico y afecta la circulación a nivel del nervio óptico, lo cual puede traer consigo una atrofia del nervio óptico. El tratamiento de la patología orbitaria de causa tiroidea o orbitopatía tiroidea es médico, puede ser médico, quirúrgico y muchas veces requiere de radioterapia en la fase inflamatoria para corregir la función de la tiroides. Pero en estos casos el paciente también tiene que ser remitido a la consulta de endocrino y de oftalmología. ¿Qué tenían que hacer ustedes? Diagnosticar y tratar los síntomas oftalmológicos. Por ejemplo, como el globo ocular se encuentra tan expuesto, pues entonces hay que mantenerlo lubricado usando lágrimas artificiales. Si hay imposibilidad de mantener los párpados cerrados durante el sueño, se realizan cierres mecánicos de los párpados con esparadrapo. O sea, muchas veces incluso hay que suturar los párpados para cerrarlo cuando es demasiado la protrusión. Pero si no, cuando el paciente se va a acostar por la noche, tiene que cerrar mecánicamente el párpado con un esparadrapo. Ustedes saben de lo que yo les estoy hablando, ¿verdad? El esparadrapo, ¿saben lo que es? Sí, profe. O cinta adhesiva. Bueno, qué bueno que saben, porque acá no se dice así también. Se dice leucoplas acá en Paraguay. Vamos a la otra diapositiva que me gusta más porque está más completa. Vamos a seguir hablando de la orbitopatía tiroidea. Como ya les dije, la orbitopatía tiroidea es una de las causas más frecuentes de proctosis o exoftalmía, en la cual se produce una protrusión casi siempre binocular del globo ocular. Fíjense, es la expresión esta de mirada de aterradora, mirada de susto, que todos nos damos cuenta cuando nos llega un paciente a la consulta. Y ahí tenemos que empezar a interrogar al paciente acerca de algunos síntomas que siempre acompañan el hipertiroidismo, como son el nerviosismo, la pérdida de peso, la irritabilidad, la hipertensión arterial, los trastornos menstruales, el insomnio, debido al aumento del metabolismo
el paciente empieza a sentir todos estos síntomas y cuando nos llega muchas veces a la consulta, puede llegar así solamente o puede llegar ya con una protrusión más grande del globo ocular, mixedema, miren, edema y quémosis de la conjuntiva, irritación, hiperemia cilioconjuntival. Entonces, este paciente requiere un tratamiento con lubricantes antiinflamatorios, que puede ser antiinflamatorios esteroideos o no esteroideos, como el vinil cada 4 horas, el oftalmolpre cada 3 horas, hasta que mejoren los síntomas del paciente o hasta que la enfermedad haya sido controlada por el especialista en endocrino o por ustedes o por el clínico, ¿eh? Estas son todas las causas de orbitopatía de las cuales ya le hablé, que no vamos a repetir otra vez. Ya les hablé de que eran causas traumáticas, endocrinas, tumorales, infecciosas. La orbitopatía tiroidea, también conocida como enfermedad oftalmopatía de Graves-Basedow. La enfermedad de Graves-Basedow es una enfermedad autoinmune. Es una de las causas más frecuentes de proptosis bilateral. Es una enfermedad muchas veces de difícil manejo que requiere muchas veces de tratamiento con inmunosupresores. Y que se acompaña de todos los síntomas que ya le mencioné. O sea, hay 3 síntomas importantes que acompañan la orbitopatía tiroidea. Y esos son la exoftalmía, el mixedema y el bocio. Exoftalmía, mixedema y bocio son los 3 síntomas que acompañan siempre a la orbitopatía tiroidea por enfermedad de Graves-Basedow. Además de que se acompaña de todos estos síntomas por el hipertiroidismo. Pero ya ustedes debieron de haber estudiado la enfermedad tiroidea en medicina interna, ¿verdad? Seguro, ¿no? Por eso yo les estoy pasando esto por arriba, porque realmente el hipertiroidismo no es lo que estamos estudiando hoy, sino la enfermedad orbitaria producida por el hipertiroidismo, en este caso, la orbitopatía de Graves-Basedow, que es la más frecuente, que es una enfermedad inmunológica producida por una afectación a nivel de la glándula tiroidea debido a la producción de anticuerpos que dañan la función de la hormona tiroidea y producen entonces un aumento del nivel de TSH, de la hormona estimulante del tiroides. Por eso es que hay que siempre estudiar la función tiroidea, T3, T4 y TSH. ¿Cómo se trata el hipertiroidismo? Bueno, el hipertiroidismo se trata a principio con algunos, cuando los síntomas son leves, con algunos medicamentos como son los beta bloqueadores, en este caso el propanolol. También se usan otros medicamentos como el carbimazol, el propiltiuracilo, pero muchas veces también el paciente requiere ablación tiroidea con yodo radiactivo para destruir la glándula tiroidea y disminuir así la producción de hormonas tiroideas por parte de la glándula. Y muchas veces también requiere de tiroidectomía parcial o total, o sea, extirpación parcial o total de la glándula de la tiroides. Esto no es importante, que la enfermedad puede ser leve, moderada o severa. Esto es solamente a modo informativo, no es objetivo de nosotros saber que la enfermedad, ustedes tienen que saber por medicina interna cuáles son los síntomas y signos para reconocer un paciente con una exoftalmía de causa metabólica.
¿Alguna pregunta hasta el momento? No, doctor. Bueno, vamos a seguir. Los procesos patológicos de la órbita también pueden ser por causas infecciosas. Y estas son las llamadas celulitis orbitarias. Las celulitis pueden ser presectales o orbitarias. La celulitis presectal es la celulitis que se encuentra por delante del septum orbitario, o sea, por delante del sitio o del tabique o septum orbitario, que es el lugar donde se insertan los músculos extrínsecos en la esclera. Recuerden que los músculos extrínsecos se encuentran por fuera del globo ocular y tienen un borde anterior que se inserta en la esclera y un borde posterior que se inserta cerca del vértice de la órbita. Bueno, la infección presectal se encuentra situado por delante, en los tejidos subcutáneos situados por delante de ese tabique. Pero eso no quiere decir, es un cuadro clínico mucho menos grave que la celulitis orbitaria, pero una puede llevar a la otra. O sea que la celulitis presectal puede continuarse como una celulitis orbitaria. Es más frecuente la celulitis presectal afortunadamente, que la celulitis orbitaria, porque la celulitis orbitaria ya es un cuadro que requiere hospitalización, es un cuadro muy grave, que puede asociarse también a complicaciones como abscesos, meningitis, trombosis del seno cavernoso y a veces puede progresar con rapidez a la celulitis orbital. Dentro de las causas de la celulitis presectal se encuentran gérmenes como el Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes, y la infección puede proceder de traumatismos cutáneos en los párpados, en la cara, picaduras de insecto, orzuelos, dacriocistitis, conjuntivitis o sinusitis, o también el germen puede llegar ahí a esa zona por diseminación hemática, procedente de las vías respiratorias o del oído medio. Miren aquí un paciente con una celulitis presectal. Miren, es un niñito que recibió una herida aquí a nivel del párpado. Este se infectó. El cuadro clínico, miren, un paciente con edema de los párpados, todo un cuadro clínico de un proceso inflamatorio infeccioso. O sea que hay tumor, rubor, calor a nivel de los párpados. Hay cierre palpebral, pero en el caso de la celulitis presectal no hay toma de la agudeza visual, ni tampoco hay limitación de los movimientos oculares porque no hay afectación de los músculos extrínsecos. Y cuando hacemos la resonancia magnética o la tomografía axial computarizada, podemos ver que las lesiones inflamatorias se encuentran por delante del septum orbitario. Por delante del septum. Mira, aquí es la zona de inserción de los músculos y la inflamación está por delante. Esta zona de aquí atrás se encuentra libre. Entonces, ¿cómo se hace el diagnóstico? Por el cuadro clínico que manifiesta el paciente con el edema, el edema, el enrojecimiento, el dolor, la consistencia firme, que puede ser muy intenso. Pero, como ya les dije, a diferencia de la celulitis orbitaria, no hay proctosis ni quemosis de la conjuntiva, no hay afectación de la agudeza visual del paciente, ni del globo ocular, por tanto, ni de los movimientos oculares. El paciente puede estar incluso no necesariamente tiene toma del estado general, no, está afebril, y en este caso no es necesario hacer ningún tipo de radiografía, a menos que se sospeche que el paciente pueda tener una celulitis orbitaria o un absceso de los párpados. En caso de que con el tratamiento médico que le estamos poniendo no resuelva. El tratamiento consiste en antibióticos orales como la amoxicilina más ácido clavulánico, amoxicilina más ácido clavulánico en estas dosis.
250, 500, 1.25, dos veces al día, 875, con 125, 2 veces al día, según la gravedad del proceso. Y muchas veces las infecciones también pueden requerir antibióticos intravenosos. Y es importante también averiguar si el paciente está vacunado contra el tétano y reactivarle su toxoide tetánico. Bueno, ¿qué pasa entonces si continúa la infección y el paciente termina en una celulitis orbitaria? Bueno, ya aquí se agravó el proceso infeccioso, hay una proctosis, hay toma de las partes blandas por detrás del tabique orbitario y esto puede amenazar también la visión del paciente, incluso la vida del paciente, porque esta celulitis sí puede tener varias complicaciones. Recuerden todas las estructuras que están atravesando los orificios, las fisuras orbitarias superiores e inferiores, el agujero óptico, las estructuras que se encuentran alrededor de la órbita, como el cerebro. Entonces, esto es un cuadro grave que requiere la hospitalización del paciente. Por lo general, estas infecciones con más frecuentemente se originan a nivel de los senos paranasales que están alrededor de del ojo, en este caso los senos etmoidales, pero también puede ser secundarias o por diseminación de una celulitis presectar ocurrida por una dacrocistitis, que es la inflamación del saco lagrimal, o un orzuelo o una infección cutánea mediofacial o dental también, así como por algún trauma recibido. En este caso, como ya les dije, hay una proctosis con quémosis de la conjuntiva, limitación de los movimientos oculares, toma de la agudeza visual del paciente, todos los síntomas que acompañan al proceso inflamatorio, infeccioso, fiebre, toma del estado general del paciente. Y cuando se realiza la resonancia magnética o la tomografía, vemos que hay una toma completa. Ahí, miren cómo hay un proceso inflamatorio de todas las estructuras que se encuentran por detrás del septum orbitario. Toda la órbita está tomada con el proceso inflamatorio. Entonces aquí está todo un cuadro clínico. Los síntomas comienzan con la instauración rápida de un dolor muy exacerbado por los movimientos oculares, hinchazón del ojo, malestar general, limitación de los movimientos, pérdida de la visión o visión doble. El diagnóstico diferencial de la celulitis orbitaria hay que hacerlo con las otras causas que pueden producir orbitopatía, como son la celulitis presectal, como son los traumas, los tumores que crecen por detrás del globo ocular. ¿Y cuáles son las complicaciones que pueden devenir de una celulitis orbitaria? Bueno, en primer lugar, complicaciones oculares dentro del globo ocular, porque puede haber toma del globo ocular y infestarse las estructuras internas del ojo y producir neuropatía óptica, queratopatías por exposición, endoftalmitis, aumento de la presión intraocular, oclusión de la arteria o la vena central de la retina, acceso perióstico, accesos en el hueso, la mayoría de las veces en la pared orbitaria medial. Pero también pueden haber otras complicaciones más graves, como son las complicaciones intracraneales, como las meningitis, los accesos cerebrales, la trombosis del seno cavernoso, que es un cuadro grave que puede dar al traste con la vida del paciente. Pruebas complementarias o exámenes complementarios que hay que hacerle al paciente. Primeramente hay que confirmar el estado inmunológico del paciente, si tiene antitetánica puesta o no, en caso de que sea secundario a trauma. Un hemograma con fórmula leucocitaria, un hemocultivo, cultivo de las secreciones nasales, tomografía axial computarizada de órbita, senos perinasales y cerebro. Y el diagnóstico diferencial, ya les dije, con todo lo que se hace.
Fíjense, aquí está todo lo que puede causar. Ahora, ¿cuál es el tratamiento de un paciente así? Hospitalización inmediata, interconsulta con el otorrino y el oftalmólogo, frecuentemente. Y sobre todo, asesoramiento de un especialista pediátrico si es un niño. Es importante el inicio rápido del tratamiento antibiótico intravenoso. Se puede usar la ceftazidima complementada con metronidazol oral para cubrir los gérmenes anaerobios. Y después el tratamiento se va a continuar de acuerdo al resultado de los hemocultivos y la evolución del paciente. Hay que siempre monitorizar la función del nervio óptico cada 4 horas después del comienzo del tratamiento, explorando siempre la agudeza visual, la visión cromática, debido a que la compresión a nivel del nervio óptico puede llevar al paciente a una atrofia del nervio y dejarlo ciego de por vida. La cirugía debe valorarse cuando existe la certeza de que hay un acceso orbitaria de modo precoz para drenar también los senos paranasales infectados si es que el paciente no tiene una respuesta adecuada al tratamiento con antibióticos. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Bueno, existen otras patologías que pueden afectar la órbita, como son las enfermedades inflamatorias no infecciosas, como el pseudo o tumor orbitario o orbitopatía inflamatoria idiopática. El pseudotumor orbitario es una inflamación orbitaria inespecífica, es una enfermedad infrecuente caracterizada por una infiltración de la órbita no infecciosa ni neoplásica, con signos inflamatorios solamente. Los síntomas aparecen de forma aguda o subagudo, enrojecimiento, tumefacción y dolor periocular. Y en niños son frecuentes los síntomas sistémicos. ¿Cuáles son las pruebas complementarias? La tomografía muestra una opacificación mal definida de la órbita y pérdida de la definición de su contenido, o sea, bordes mal definidos. Suele requerirse biopsias en casos persistentes para confirmar el diagnóstico, sobre todo para diagnosticar las causas neoplásicas y otras enfermedades inflamatorias sistémicas. Y puede valorarse la realización de otras pruebas complementarias para descartar diagnósticos alternativos como procesos infecciosos, linfoma u otras enfermedades infiltrativas no neoplásicas como la sarcoidosis, la granulomatosis de Wegener u otras enfermedades inmunológicas. Este proceso puede mostrar predilección por alguna parte blanda de la órbita o cursar con una afectación difusa. Los análisis histopatológicos revelan que hay una infiltración de células inflamatorias pleomorfas seguidas de fibrosis reactiva. La afectación unilateral es típica de adultos, aunque en los niños puede haber casos bilaterales, o sea que por lo general es más frecuente en los adultos y es unilateral. La evolución de la enfermedad puede ser muy variable, muchas veces resuelve espontáneamente sin dejar secuelas, pero otras veces hace episodios intermitentes y normalmente con remisión final al final. Y muchas veces puede haber también casos graves y progresivos que producen fibrosis progresiva de todos los tejidos orbitarios, dando lugar finalmente a una tisis bulbi o una oftalmoplegia asociada a menudo con ptosis y deterioro visual por afectación del nervio óptico. Cuando se habla de oftalmoplegia, se habla de afectación de los músculos extrínsecos del ojo, limitación de los movimientos. Uy, esto está muy pequeño. Bueno, el tratamiento se realiza con antiinflamatorios no esteroideos al principio, posteriormente se usan esteroides sistémicos o esteroides uso oral. Y también muchas veces cuando los casos son más graves se usan entonces medicamentos inmunosupresores como el metrotexato, la sapriopina, la ciclosporina, que son medicamentos inmunosupresores.
Miren, aquí está un paciente con un pseudotumor orbitario, miren, todo parece indicar que es un tumor que está creciendo por detrás de la órbita, pero es un proceso inflamatorio. Realmente el diagnóstico lo hace la biopsia del tejido inflamatorio, que es el que demuestra que realmente no es infeccioso, no es tumoral, sino que es solamente, puramente inflamatorio. Miren, estas son otras patologías que pueden asentar en la órbita, como son las fístulas carótido-cavernosas. Miren, las fístulas carótido-cavernosas, mira cómo se produce una dilatación de todos los vasos episclerales con hipertensión ocular incluso asociada. Quémosis de la conjuntiva, etcétera. Bueno, ya estas son otras patologías de las cuales existen otras también benignas, como son las lesiones quísticas, como el quiste dermoide, este que tiene el niñito, mire, esto es un quiste dermoide superficial en su ojo izquierdo y bien profundo, el inciso B, que es de un paciente que tiene también un quiste dermoide, pero profundo, que causa una leve distopia izquierda. Una leve, fíjense cómo el ojo se encuentra, está desplazado hacia abajo, o sea, tiene un estrabismo, una hipotropia. Hablemos con propiedad. Bueno, ¿hasta aquí alguna pregunta? No, profe. No, doctora. Entonces, hasta el momento hemos hablado de todas las causas de orbitopatía de órbita, o sea, orbitopatía o patologías de la órbita, que pueden ser por causas existen algunas causas congénitas también, causas congénitas, causas traumáticas, causas inflamatorias, infecciosas o no infecciosas, causas tumorales. Comenzamos hablando de algunos síntomas que acompañan a todas las patologías de la órbita. Dentro del síntoma más importante se encuentra la exoftalmía o protrusión del globo ocular hacia afuera. Esta exoftalmía puede ser unilateral o bilateral en dependencia de la causa que esté produciendo. Después hablamos de la orbitopatía tiroidea, que es la enfermedad de la tiroide que produce una exoftalmía, el cuadro clínico de este paciente que acompaña la exoftalmía, la conducta a seguir en la atención primaria, el tratamiento que requiere el ojo como tal. Recuerden que todas estas pacientes tienen que ser valorados por el oftalmólogo y el endocrino. Después están las exoftalmías monoculares que pueden ser producidas por enfermedades inflamatorias infecciosas, como es la celulitis orbitaria y celulitis presectal. Y después vienen las causas tumorales que producen por lo general exoftalmías monoculares. El tratamiento en general de la exoftalmía depende de la causa que está produciendo y de la forma clínica de presentación. Los tratamientos se dividen en médico-quirúrgico, por supuesto. El tratamiento médico está basado fundamentalmente en tratar la causa que esté originando. Si es séptica, antibióticos; si es inflamatoria, antiinflamatorios; esteroideos o no esteroideos. Y muchas veces las patologías que producen exoftalmía requieren de tratamientos quirúrgicos, como son la punción y drenaje, y otras veces la extirpación del globo ocular o del contenido del globo ocular o de la órbita. Estos tipos de tratamiento quirúrgico son las llamadas evisceraciones, enucleaciones y exenteración orbitaria. De acuerdo a la causa que esté produciendo la exoftalmía, es la toma de decisión pero todos estos son para extirpar el contenido ya del globo ocular. Esos son ya los casos más graves en los cuales hay un ojo completamente ciego o que tenga un tumor grave que esté invadiendo la órbita o el globo ocular como tal. Se requiere de un tratamiento ya más drástico, con la extracción del globo ocular, de su contenido o de todas
las estructuras que se encuentran contenidas en la órbita. Vamos a estar hablando del concepto de enucleación. La enucleación no es más que la extracción del globo ocular como tal. Está indicada en los tumores en las siguientes circunstancias. En caso de tumores malignos, intraoculares primarios, en causa de traumatismos graves, si el riesgo de en caso de traumatismos graves, cuando hay un proceso, una endoftalmitis grande del ojo, un trauma grave del ojo que puede afectar al otro ojo, se prefiere la enucleación, o sea, la extracción del globo ocular. En ojos ciegos dolorosos también se prefiere la enucleación. Ahora, la evisceración no es más que cuando se saca solamente el contenido del globo ocular, la parte interna del globo ocular, pero se mantiene la esclera y los músculos extraoculares. Fíjense, a diferencia de la enucleación, en la enucleación se saca todo. Se saca la esclera y se saca todo el globito ocular completo. Pero aquí en la evisceración solamente se extrae el contenido del globo ocular, pero se mantiene la esclera y los músculos extraoculares, para después entonces poner la prótesis en el interior del globo. Se considera que la conservación de la esclera y los músculos extraoculares intactos proporcionan mejor movilidad a la hora de colocar una prótesis para que el ojo se siga moviendo. Y cuando ya la cosa es más grave, cuando hay ya toma de las partes blandas, cuando hay un peligro de invasión de las estructuras vecinas por un tumor maligno o por una enfermedad no maligna como la mucomicosis orbitaria, que es un caso raro, o un acceso orbitario grave, se prefiere la exenteración, que ahí ya hay resección del globo ocular junto con todas las partes blandas de la órbita. Se raspa todo y se deja en la pared nomás. Entonces, ¿alguna pregunta hasta el momento de todo lo que hemos hablado? No, doctora. Están, me imagino, medio dormidos, ¿verdad? Porque el problema es que este contenido es grande. Quiero que vean estas imágenes ya para terminar. Miren. Fíjense cómo esta paciente tiene los ojos normales, o sea, como el párpado superior cae por debajo del limbo esclerocorneal. Más esta paciente tiene una exoftalmía. Fíjense cómo el párpado superior deja ver la esclera por encima del limbo esclerocorneal superior. O sea que el párpado, la hendidura palpebral está ensanchada y hay una protrusión hacia adelante del globo ocular. Esto es una paciente con una enfermedad de Graves C2. Fíjense cómo tiene exoftalmía bilateral, mixedema a nivel de las manos y bocio. Esto es un paciente que tiene un tumor. Fíjense cómo tiene una exoftalmía monocular y además un estrabismo manifiesto hacia abajo, una hipotropia, producto de un tumor que está creciendo por detrás. Fíjense, miren aquí un tumor que comprime los senos, rompe ahí la pared interna de los senos perinasales, los senos etmoidales en este caso, y está comprimiendo el nervio óptico. Miren, una masa tumoral muy grande. Se observa ahí a nivel de la... Esto es un paciente también con una celulitis orbitaria, fíjense. Miren, cierre total de la hendidura palpebral, tumefacción, calor, toma del estado general. Bueno, ¿cómo se puede diagnosticar la exoftalmía? Se puede diagnosticar a simple vista, como ya les dije, por la posición de los párpados, pero existe también una manera
más práctica, o sea, no más práctica, sino más técnica de descubrir la exoftalmía, y es midiendo la hendidura palpebral con un equipo que se llama exoftalmómetro de Herter. Y se mide la distancia que existe entre el reborde orbitario lateral y el vértice de la córnea, que aproximadamente debe estar entre 16 y 18 milímetros. Cuando está por encima de estos valores se habla de una exoftalmía. Estos son los síntomas que acompañan a la exoftalmía, que ya nosotros hablamos. Y estos son algunos diagnósticos diferenciales que hay que hacer con la exoftalmía, como son las miopías muy altas. A veces hay pacientes que tienen los ojos grandes pero no tienen exoftalmo. Los pacientes que tienen miopías altas tienen los ojos grandes pero no tienen exoftalmo. Un glaucoma congénito, como es este niñito que tiene un glaucoma congénito, mira cómo tiene las córneas azules por el edema corneal que tiene. Muchas veces son niños que tienen o pacientes que tienen, en vez de tener exoftalmía, tienen una retracción o una enoftalmía del otro ojo. Nos da la impresión de que el ojo normal está exoftálmico, pero sin embargo, lo que pasa es que tiene un hundimiento del globo ocular, del otro globo. Y el diagnóstico, como ya les dije, se hace por exámenes complementarios de sangre y también exámenes radiográficos. Miren cómo este paciente tiene una exoftalmía. Se puede observar también un aumento de la hendidura palpebral. Este es otro paciente que tiene un tumor que crece en la órbita. Y después de ver el tratamiento, mira qué bien quedó. Bueno. ¿Alguna pregunta? No, doctora. Bueno, quiero que ustedes vayan también ahí. Esta diapositiva está puesta, o una de estas, o sea, la principal, está puesta ahí en la plataforma para que ustedes profundicen los conocimientos. También en el libro de Alemán se encuentra este capítulo de órbita, donde ustedes pueden ver todas las patologías que pueden asentar la órbita. También pueden buscar información a nivel de internet, siempre con en la clínica, una clínica que me gusta mucho, que es el doctor Bonafonte, el oftalmólogo jefe de esa clínica, que son muy buenas sus videos, sus conferencias, muy expositivas, muy sencillas, muy claras y fáciles de entender. Bueno, entonces si no tienen otras